Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 119. Nos quedan 5 sermones más, aparte de este, para terminar el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, 176 versículos. Y nos quedan 6 domingos antes del fin de año. Así que vamos a ver cómo nos organizamos, porque generalmente tenemos algo en Navidad y algo en Año Nuevo, pero vamos a ver que el Señor use su palabra. Versículo 129 hasta el 136 de este precioso Salmo. Y que Dios bendiga su palabra. Vamos a leer y vamos a orar una vez más para pedir al Señor la bendición de la exposición de la Escritura. Salmo 119, versículo 129. Dice así la palabra de Dios: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Señor, pedimos que bendigas la exposición de tu palabra, tal como lo leímos recién, y alumbre los corazones. Gracias por dejarnos abrir tu libro frente a nuestros ojos, pero pedimos que tú lo abras delante de nuestro entendimiento. Gracias por la virtud de tu palabra que es viva y por la obra del Espíritu de Dios que la inspiró y que puede llegar a nuestros corazones. No hay nadie que pueda impedirlo, solo pedimos que lo hagas en tu gracia en esta mañana y nos ayudes en nuestras debilidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los que no están familiarizados con el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, del libro más largo de la Biblia, y es un capítulo dedicado enteramente, es una oración de un salmista que tiene que ver con la Escritura. Exalta la palabra de Dios. De los 176 versículos, el 98% contienen una expresión de la Biblia, de la palabra de Dios, ya sea a través de el vocablo mandamiento, juicio, estatutos, mandatos, mandamientos, etcétera, etcétera. Y nosotros entendemos que es una exaltación a la Escritura y por lo tanto queremos destacarlo en la enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, está dividido en 22 secciones, cada una de ellas tiene que ver con una letra del alfabeto hebreo, y por supuesto que si uno dedicara más tiempo y más profundidad encontraría que cada letra tiene un propósito en la porción de los 8 versículos que está tocando. En esta oportunidad estamos en los 8 versículos del versículo 129 al 136 y lo que queremos nosotros es entender el contexto en lo que fue escrito, que ya lo hemos visto varias veces, pero especialmente ver cómo esto se aplica en nuestras vidas, cómo podemos nosotros aprovechar la enseñanza que está aquí y verla en nuestras vidas de manera tal que nosotros podamos vivir de una forma que a Dios le honra. Así que he titulado este sermón, estos 8 versículos, como batallando contra la mediocridad. Obviamente en la vida espiritual, batallando contra la mediocridad. La mediocridad, el vocablo mediocre significa que es de baja calidad o que no alcanza a la calidad que debería tener. Bueno, en la vida cristiana uno puede ser de baja calidad. De hecho, nunca vamos a ser perfectos en calidad hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero nos referimos a la vida práctica en base a todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través del Señor Jesucristo. Dios, dice la Escritura, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y por su muerte y resurrección, todas las personas que se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Jesucristo, quien es el único que puede ponernos a tono con Dios, sus pecados son perdonados. Bíblicamente, la persona que está en esa condición, delante de Dios, está en una condición perfecta. Posicionalmente perfecto. Prácticamente no lo siente así, pero delante de Dios es así.
Dios ve a esa persona que se arrepiente como si viera a su propio hijo. Cristo se interpuso entre el pecador, entre el pecador y Dios cargó toda la ira sobre la persona de su hijo y perdonó al pecador que pone su confianza en Cristo. Eso hace que la persona transformada, la persona perdonada, ahora tenga, de acuerdo a la palabra de Dios, la posibilidad de vivir de una forma que honra a Dios. Tiene todas las de ganar, por así decirlo. El Espíritu de Dios viene a morar en la vida de una persona que se arrepiente de sus pecados. Tiene paz en su corazón, está justificado delante de Dios. No tiene que hacer más nada. Dios ya le ha perdonado, pero tiene que vivir de una forma que honre a Dios. Y la forma en que uno vive de acuerdo a la voluntad de Dios no es que hemos sido llamados a vivir una vida mediocre, sino una vida de alta calidad, bíblicamente hablando, de alta calidad, sujetándonos a la palabra de Dios y haciendo lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios es el instrumento principal que nos ayuda a nosotros a entender si estamos andando como debemos, si estamos honrando a Dios, si estamos haciendo su voluntad. Es la palabra de Dios, es nuestro mapa, es nuestra brújula, es nuestra guía. Leemos las Escrituras y entendemos si estamos yendo en una condición que honra a Dios o estamos lejos de esa condición. Y esto se llama convicción de pecado. Cuando la palabra de Dios nos habla, nos convence de que algo no está bien, de que nos damos cuenta que nos está acusando de algo que tenemos que arrepentirnos, lo hacemos y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando no tenemos ese hábito, cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios principalmente, también vamos a descuidar la vida de oración. Y al descuidar la vida de oración estamos descuidando dos cosas importantes. Que Dios nos habla a nosotros y que nosotros le hablamos a Dios. Y aunque nuestros pecados han sido perdonados y nuestra vida cristiana está asegurada en Cristo, nuestra práctica cristiana está demostrando que nosotros vivimos una vida mediocre. Y esto no es la voluntad de Dios. Así que esta porción del Salmo 119 de alguna forma nos ayuda a tener elementos que nos enseñan cómo podemos batallar contra la mediocridad. Así que mi propósito en esta mañana es compartir con ustedes que la palabra de Dios es el antídoto contra la mediocridad espiritual y merece nuestra máxima atención. Cuando hablamos de antídoto nos hace pensar en una mordedura de una serpiente o de una araña y necesitamos el antídoto. Es una inyección que hace que nosotros podamos salir del paso, que podamos ser recuperados. Bueno, la mediocridad es la mordedura de una serpiente en nuestra vida espiritual y lo que nos va a ayudar a salir de la mediocridad es la palabra de Dios, como siempre lo hace en cualquier otra área de nuestras vidas. Es decir, la palabra de Dios nos va a enseñar cómo podemos dejar de ser de mala calidad como creyentes y cómo podemos avanzar y ser de buena calidad, recordando que ya estamos en Cristo, pero queremos honrarle a Él. Hace algunos años, esa fue una pequeña introducción, hace algunos años yo leí un libro de un pastor conocido llamado Jim Cymbala, que es un pastor en una iglesia en Brooklyn, en Nueva York, que es una iglesia muy grande, y él escribió un libro que se llama Fuego Vivo, Viento Fresco. ¿Alguien escuchó este libro alguna vez? Fuego Vivo, Viento Fresco. Mi esposa sí, porque tenemos el libro en casa. Y en este libro, que es precioso, es un testimonio de su vida y su ministerio, él tenía esta frase, yo nunca olvidé esta frase. Él dijo, me desesperaba la idea, él estaba pasando un momento de dificultad, y dice, me desesperaba la idea de que se me pasara la vida sin ver el poderoso mover de Dios entre nosotros. Anhelaba y clamaba que Dios cambiara todo, mi persona, mi iglesia y nuestra pasión por la gente y nuestra forma de orar. Nunca olvidé la idea de la frase, anhelaba y clamaba, o me desesperaba la idea de que se me pasara la vida sin ver el poderoso plan de Dios. Sí, nunca olvidé esa frase, pero olvidé paulatinamente el espíritu, la urgencia, el valor y la verdad de la frase. Lo olvidé. Me acuerdo la frase, pero me olvidé su valor. Y mi pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿Qué hace que caigamos en un letargo espiritual, en una mediocridad espiritual, en un descuido periódico
se provoca muy a menudo. De repente tenemos un despertar espasmódico de tengo que buscar al Señor, empiezo a leer las Escrituras, pero paulatinamente volvemos a un estado de estancamiento, una mediocridad espiritual, que hace que, entre otras cosas, el lenguaje cristiano para nosotros se vuelva absolutamente familiar. Adorar a Dios, la presencia de Dios, leer la Biblia, orar, congregarnos, ser fieles al Señor, clamar al Señor, confiar en el Señor. Todas estas son frases, clichés que nosotros usamos que se vuelven totalmente familiares, pero no producen ningún cambio en nuestras vidas. Ni la presencia, ni la devoción, ni la confianza, ni la lectura de la Biblia, ni la oración, ni congregarnos no generan cambios en nuestras vidas que estén demostrando que indiscutiblemente, como nosotros creemos que la Biblia lo enseña, Cristo se está formando en nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros leamos, por ejemplo, con tanta liviandad, Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si en nuestras vidas lo que nosotros pensamos es que estas cosas sean añadidas, ya sea salud, ya sea solución de problemas, ya sea bienestar económico, ya sea situaciones familiares, ya sea situaciones de angustia, situaciones materiales, queremos que sean añadidas a nuestras vidas y se solucionen. Pero la primera parte del texto dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso requiere esfuerzo, eso requiere concentración, eso requiere examinación, eso requiere que nosotros volquemos las verdades de estos 8 versículos que leímos hoy en nuestras vidas. Por eso yo lo he dividido en 3 o 4 partes que nos ayuden a recordar cómo podemos nosotros salir de la mediocridad espiritual en esta porción de 8 versículos, porque hay muchos otros textos de la Biblia que nos ayudan con esto y que voy a mencionar. Pero no es la única porción que nos recuerda esta verdad. Pero tenemos que batallar contra esta mediocridad espiritual. Y este sermón que yo predico hoy, que queda grabado y que uno puede escuchar después, dentro de una semana ya ni vamos a recordar prácticamente lo que hemos escuchado. Pero lo que yo sí confío en lo que leímos hoy es que la exposición de tu palabra alumbra. Todos nosotros podemos recordar algún sermón, algún texto de la Biblia que nos marcó y que todavía recordamos y que hizo pequeños adelantos en nuestras vidas. Yo confío en que esta porción de la Escritura va a hacer eso en nosotros hoy. De alguna forma Dios nos va a ayudar con esto. Así que, en primer lugar, y yo he enviado al grupo de la iglesia el bosquejo de este sermón para que ustedes lo puedan recordar, pero la primera cosa que quiero que veamos en los versículos 129 al 131 es que necesitamos recuperar el enfoque en la palabra. Es obvio, básicamente lo he mencionado recién, que la Escritura es lo más importante. Es la voz de Dios hablándonos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios continúa obrando en nuestros corazones, pero necesitamos recuperar el enfoque en la palabra de Dios. Y hay algunas cosas puntuales aquí que quiero que destaquemos. ¿Por qué necesitamos recuperar un enfoque en las Escrituras? En primer lugar, por lo maravillosa que es la palabra de Dios. Dice el versículo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Cuando yo leo la palabra maravilla, no me acuerdo de un boxeador, me acuerdo de las 7 maravillas del mundo. ¿Saben por qué se llaman a las maravillas del mundo o las 7 maravillas del mundo? ¿Por qué se las llama concretamente las maravillas del mundo? Bueno, porque hace referencia a lugares que son dignos de ser conocidos y observados. Eso es lo que significa, ¿por qué se llaman maravillas a las 7 maravillas del mundo? Dice que hay maravillas antiguas, maravillas modernas y hay otros lugares diferentes y uno puede buscar y hay diferencia entre quién piensa una cosa y otra. Pero básicamente todos están de acuerdo que se llaman maravillas porque si tenés la oportunidad de conocerlo, es un lugar digno de ser conocido. Bueno, tomando esa expresión, yo quiero decirles que la palabra de Dios es digna de ser conocida y es digna de seguir siendo conocida hasta el día de tu muerte y hasta el día de mi muerte. Es una maravilla la palabra de Dios. Contiene el despliegue de la revelación de Dios para el hombre. Nos muestra lo que Dios es y cómo es. Y también nos dice cómo nosotros tenemos que responder a ese Dios. Es un desarrollo de todo el plan de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Cómo entra el pecado en el mundo y cómo frente al propósito de Satanás de destruir al ser humano y condenarlo por siempre en el infierno,
Dios intervino desde el capítulo 3 de Génesis, ya en el versículo 16, dando una profecía de lo que sería la venida de Cristo. Y a través de allí en adelante mostró todo su plan revelador hasta la venida de Cristo, donde nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que Cristo fue entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Nada se le escapó de la mano de Dios en cuanto al perdón de pecados y la redención. Y la palabra de Dios es maravillosa, relatándonos todo eso, todo ese despliegue de historia de redención desde el principio hasta el final. Es maravillosa descubrirlo con los pequeños detalles entre medio de historia de Israel, de historia de naciones, de personajes, de circunstancias particulares, de persecuciones de personas como de Saúl a David. Hay muchos detalles que hacen que nos muestren que la palabra de Dios es maravillosa. Te muestra cómo Dios te amó y llegó al punto de enviar a su Hijo a morir por tus pecados. No es solamente en los evangelios, es a través de toda la Biblia que puedes descubrir eso. La palabra maravilloso se utiliza en la Biblia para hacer referencia a las señales de Dios en Egipto. Las maravillas que Dios hizo para librar al pueblo de Israel, en los Salmos, esos hechos de Dios son llamados las maravillas de Dios. No solamente eso, es uno de los nombres de Cristo, según Isaías 9:6, cuando dice admirable, la palabra hebrea es la misma palabra que es maravilloso. Cristo es admirable, es maravilloso. Y la palabra de Dios está en la misma altura, es maravillosa. Así que nosotros no podemos apreciar a Cristo, si venimos a adorar a Cristo, no podemos decir que apreciamos a Cristo si nosotros no apreciamos su palabra, si no estamos maravillados de la palabra de Dios, sin apreciar la persona de Cristo. Y de eso se trata el letargo espiritual, de eso se trata la inmadurez espiritual y de eso se trata la mediocridad espiritual. Tener un concepto de Cristo menor al que nosotros debemos tener. El único que nos revela sobre Cristo es la Escritura, la palabra de Dios. Ahora, fíjense que la obediencia está ligada al maravillarse. Maravillosos son tus testimonios. Podríamos dedicar un sermón entero para este texto, pero no es el propósito. Pero la obediencia está ligada a esto. Dice el texto, por tanto, los ha guardado mi alma. La obediencia está ligada a nuestro maravillarnos, a nuestro maravillamiento de la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Jesús no dijo, el que me ama va a ir a la iglesia. Jesús no dijo, el que me ama se va a bautizar. Aunque estas cosas están implícitas porque son obediencias, pero Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y cuando la Biblia habla de guardar, no está hablando de meterla bajo el brazo o meterla en un ropero o guardarla en una mesa de luz. Está hablando de obediencia. La palabra guardar tiene que haber obediencia. El que me ama, obedecerá mi palabra, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y esto está ligado al maravillamiento. Yo estoy maravillado. Yo veo una de las 7 maravillas del mundo y no dejo de contarle a la gente lo que vi. No dejo de animar a otras personas a que si tienen la oportunidad vayan, que observen, que miren, que visiten, que contemplen. Tengo el interés, está ligado mi maravillamiento a algo que yo hago con respecto o que respondo a eso. Y eso es lo que está diciendo el texto. Un predicador dijo, la vida no puede ser aburrida cuando leemos y obedecemos la Biblia. Tiene la capacidad de tomar las cosas ordinarias de la vida y hacerlas maravillosas. La verdad que es así. Dios ha creado todas las cosas. No sé si ustedes han visto, pero busquen por Google. Hay una foto famosa de la cabeza de una hormiga. Busquen la foto, es macrofotografía se llama. Busquen la macrofotografía de la cabeza de una hormiga y ustedes se van a sorprender de lo que ven ahí. Parece un monstruo. Lo que hace es maravillarnos de lo que Dios ha hecho. Y cuando yo veo que Dios creó todas las cosas, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el primer capítulo de Génesis nos relata todo lo que Dios ha hecho y todas las cosas que Él creó para su gloria, veo esa foto y me acuerdo que la Biblia me dice que Dios es sabio en todo lo que ha hecho. Así que cuando nuestras mentes y corazones, dice este autor, están llenos de las Escrituras, todo lo que vemos parece distinto. Todo lo que vemos parece distinto. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro plato de comida,
nuestro trabajo, nuestras dificultades, nuestros vecinos, nuestro esposo, nuestra esposa. Todo parece distinto cuando es filtrado a través de la Escritura. ¿Acaso nosotros quizá olvidamos cuál es el plan, el final de lo que Pablo menciona a los romanos, después de desarrollar teológicamente el plan soberano de Dios en el libro de Romanos? Él termina de esta forma en Romanos capítulo 11, nosotros lo tenemos, parte de esto tenemos en la pantalla al final del culto, pero dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Son insondables, son inescrutables sus caminos. Así que una de las razones de nuestra mediocridad espiritual tan arraigada en nuestras vidas es que perdimos la capacidad de maravillarnos en la palabra de Dios. Vez tras vez estamos leyendo la Escritura y cuando estamos leyendo un pasaje pasamos 10 versículos y tenemos que volver a leer porque en la mitad de los versículos nos acordamos que no tenemos pan, o nos acordamos que hoy tenemos que pagar la patente, o nos acordamos que un montón de cosas, pero perdemos la atención y produce mediocridad en nuestras vidas. Hermanos, la Biblia es maravillosa para alentarnos. Es maravillosa para alentarnos, no solamente porque Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar, no solamente porque Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, no solamente porque 365 veces la Biblia dice no temas. La Biblia no solamente es buena para alentarnos, también la Biblia es buena para socorrernos. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, podemos confiar en Dios. Hay muchísimos textos que nos ayudan y nos recuerdan que Dios está para socorrernos, para ayudarnos, para animarnos. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice que tenemos un trono de gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. La Biblia no solamente es buena y maravillosa para alentarnos, también para socorrernos, pero también es buena para instruirnos. La Biblia nos instruye cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas, cómo ser hijos correctos, cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo manejarnos como iglesia, cómo tiene que ser un pastor en una iglesia, cómo tienen que ser los miembros de una iglesia. La Biblia nos instruye sobre cómo usar el dinero, la Biblia nos instruye sobre la eternidad. La Biblia nos instruye sobre el amor, la Biblia nos instruye sobre el enojo, sobre la ira, sobre la codicia, sobre las blasfemias, sobre las envidias. La Biblia nos instruye de muchas maneras, no en un solo libro y no de una sola forma, no a través de un género literario, sino de varios géneros literarios. Historias, poesías, evangelios, epístolas, nos enseña. Es maravillosa cómo nos instruye. Una palabra de un texto puede hablar a tu corazón y una palabra de ese mismo texto, otra palabra puede hablar a tu corazón de una forma distinta. Es maravillosa lo que hace la Biblia. Es maravilloso. Recuerdo hace muchos años leí la historia de un hombre que se llamaba Juan Tierra, que fue a una reunión porque estaba cansado de que lo invitaran a ir al culto. Así que fue finalmente un hombre hosco, un hombre que no quería saber nada con la Biblia. Y ese día el pastor estaba predicando al profeta Jeremías y citó un texto que decía así: tierra, 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 oye la palabra de Dios. Imagínense, ese texto está en la Escritura. Y Juan Tierra se convirtió. Es maravilloso, así se llamaba. Y la palabra de Dios tiene poder. Es maravillosa cómo Dios puede obrar. Y es maravillosa para exhortarnos. Nos exhorta y nos dice: tenés que arreglar tus cuentas con tu prójimo. Nos exhorta y nos dice: tenés que pedir perdón a tu esposo o a tu esposa. Nos exhorta y nos dice: estás manejando mal el dinero. Nos exhorta y nos dice: orá, lee la Biblia. Es maravillosa cómo lo hace. Pero de alguna manera, lo que está diciendo el salmista, y ya vamos a pasar a la segunda cosa, es que su maravillamiento, y lo vuelvo a repetir, afectó su conducta. Maravillosa es tu palabra, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La conducta fue afectada. Y es lo que la Biblia dice en Santiago y lo sabemos. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios implantada tiene poder para salvar nuestras almas. Inmediatamente Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La persona que sabe y no practica está engañada, no importa cuántos textos de la Escritura conozcan. Así que
¿Por qué necesitamos recuperar el enfoque de la palabra? Porque la palabra de Dios es maravillosa. Vamos a encontrar lo que necesitamos. Pero en segundo lugar, observen, por el poder iluminador que tiene la palabra de Dios. Quizás es un poquito más, metemos la cuchara un poco más profundo en lo que vimos recién. Dice el texto 130, la exposición de tus palabras hace entender a los simples. El poder iluminador de la palabra de Dios. La pregunta es si nos iluminamos con la Escritura y cuando nos iluminamos, o como hacemos, como todos los padres han hecho, que ponen a sus hijos contra la pared y hacen una marquita en el marco, ¿no? Y tienen nombre allí de los hijos, ¿no? Y van marcando a medida que pasan los años. ¿Cuánto ha crecido? La pregunta es si estás usando la Escritura para iluminar tu vida y examinarte. Examinar tu estatura espiritual. No es un asunto menor. No es un asunto menor porque eso va a determinar la manera en que otros pueden orar por tu vida. Les digo por qué. Estoy leyendo un libro de un autor que se llama Orando con Pablo, de un autor, Carson se llama. Y él dice que cuando Pablo oraba por los tesalonicenses, daba gracias a Dios porque la fe de ellos iba creciendo. O sea, su oración era puntual. ¿Cómo sabía que su fe iba creciendo? Bueno, él no tenía necesidad de hablar nada, dice, que todos daban testimonio de los tesalonicenses. Pero mi pregunta es, si alguien puede orar por mí, porque mi fe va creciendo. Si alguien puede orar por tu vida y decir, ¿sabes qué? Estoy orando por el pastor Ricardo porque estoy agradecido porque su fe va creciendo. ¿Cómo lo sabes? Bueno, fíjate esto y lo que está pasando. Y realmente he escuchado a otras personas que han sido bendecidas y crece y ha tenido victoria sobre estas áreas. La pregunta es si te podés medir en tu vida espiritual. Si pones una medida en tu vida espiritual y si alguien puede orar por vos y decir, yo veo que estás creciendo en tu vida espiritual. Porque eso es lo que la palabra de Dios hace. Ilumina, nos expone, nos hace entender a los simples. Pedro dice en 2 de Pedro 3:18, finalizando la carta, dice, creced en la gracia y el conocimiento. Creced, es un mandato. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta que tenés que hacerte, sinceramente tenés que hacerte esta pregunta, como yo me la hago, ¿estoy creciendo? ¿Cuáles son las marcas de mi vida que están mostrando el crecimiento? Y la pregunta a esto es así, o por lo menos el razonamiento es, ¿el crecimiento es el resultado de que cuando soy expuesto a la luz de la palabra de Dios, veo, observo? Porque el versículo anterior, el 129, da por sentado que la palabra de Dios ocupa un lugar prominente de atención en el Hijo de Dios. Es una maravilla. Entonces, prestar atención a la palabra de Dios tiene un efecto iluminador. Y esto se ve de forma práctica en la manera en que nuestras conductas necias son cambiadas, lo cual demuestra entendimiento. Entonces, ¿cuáles son mis conductas necias? Bueno, estás leyendo la Biblia de forma que te ilumina, que te está haciendo ver si hay conductas, digamos, internas, que tienen que ver con reacciones internas, que pueden tener que ver con tu carácter, que tienen que ver con tu temperamento. Si está la palabra de Dios iluminando tu estado de ánimo, tu temperamento, tus enojos, tus envidias, tus celos, tu mal genio, o si la palabra de Dios también está iluminando tu conducta externa, tus amigos, cómo usas el dinero, el tiempo que usás, cómo lo usás, cuánto tiempo invertís en la Escritura, está iluminando tu vida, está trabajando, está haciendo un efecto iluminador, textos de la Escritura que te indican puntualmente esto no está bien, porque eso marca que estás creciendo en tu vida espiritual. Cuando Pedro, y yo creo que mencioné esto hace como 2 o 3 semanas, cuando Pedro predicó en Pentecostés, el poder iluminador de la palabra de Dios hizo sabios a muchos sencillos. Y la pregunta, no solamente la de Pedro, también la predicación de Juan el Bautista, generó iluminación en los oyentes que hicieron la pregunta, ¿qué haremos? Igual que el carcelero de Filipo le dijo, ¿qué debo hacer? O sea, hay una pregunta, una consulta, cuando uno es iluminado, hay una consulta de dirección, ¿a dónde voy? ¿Qué hago ahora con esto? Señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo, arrepiéntanse, pero fue el poder iluminador de la Escritura. Al predicar Pedro, al predicar Juan el Bautista, al predicar Pablo y Silas y cantar himnos a Dios en la medianoche,
iluminó la vida de estas personas, iluminaron la vida de estas personas. Lo mismo Cornelio y su familia en Cesarea de Filipo. Escucharon la palabra de Dios, fueron iluminados y se arrepintieron de sus pecados. Entonces, la palabra de Dios ilumina y lo primero que hace es iluminar la suciedad del corazón. Iluminar el desorden del corazón. E iluminar la falta de dirección en la vida del Hijo de Dios. Si tenés un cuarto con una buena ventana, pero los vidrios están sucios, no importa que tengas una buena ventana, están sucios los vidrios. No es problema de afuera, no es problema del tamaño de la ventana, el problema es que no está limpia. Y la palabra de Dios tiene el poder para trabajar y mostrarnos, mirá, está sucio y tenés que limpiarlo para que la iluminación sea adecuada. Si tenés un cuarto sin luz y hay desorden, ¿qué pasa? Te tropezás con todo lo que pasa por delante porque está desordenado. Y tampoco si no tenés luz no sabes dónde pisar. Ayer volví a correr un rato y justo en el puente del Canal Grande, allí cerca de casa, venía un hombre no vidente con su bastoncito. Es increíble la capacidad que tiene. Hablaba con mi esposa, ellos deben tener un mapeo, un hombre evidentemente ciego de nacimiento, tienen que tener un mapeo, una forma de ver las cosas, pero la verdad es que no le invocó al principio y su palito le ayudó, pegó contra el cordón y después ya empezó a tocar la baranda y ya siguió adelante. Pero yo inmediatamente observo eso y pienso que el pecado hace eso. Isaías 59 lo dice, que andamos como ciegos, a tientas por el pecado. Y necesitamos la iluminación de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, el poder iluminador de la palabra de Dios, y tenemos que enfocarnos en la Escritura para que nos ilumine. Si quizás muchas de las cosas que nos pasan es porque no estamos iluminados correctamente con la Escritura. Ser expuestos, como dice aquí, la exposición de tus palabras, ser expuestos a la palabra de Dios significa que hay un crecimiento notable. Pablo dijo a los Efesios que esto sería un asunto normal para la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos. Es normal el crecimiento. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, es el pasaje que dice que nosotros comemos alimento sólido porque hemos alcanzado madurez. Los que no tienen madurez toman leche. Y en ese contexto lo que está diciendo allí que la persona que toma leche es inmadura, porque vamos a ver en un momento que no siempre la figura de la leche significa que es inmadurez. Pero en ese contexto de Hebreos capítulo 5, el tomar leche significa que en la vida cristiana una persona todavía es inmadura, no puede comer. Pero el alimento sólido, inmediatamente dice el autor, es para los que han alcanzado madurez. Y luego dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No por el conocimiento de la Escritura, sino por el uso de la Escritura. Son iluminados, crecen en su vida espiritual, ponen en práctica y tienen mayor luz para discernir. Es decir, lo que el texto dice que hace sabio al sencillo, en Salmo 19, y aquí dice, hace entender a los simples. Los simples en la literatura poética, Proverbios, Eclesiastés, Salmos, Job, los simples son las personas que tienen la puerta siempre abierta. ¿Vieron esas personas que dicen, yo no tengo religión, pero yo escucho a todos? Esa es una persona simple y eso no está bien, porque en la vida espiritual, como en la ley de la gravedad, hay una sola verdad, que si vos te enfrentás a la ley de la gravedad y vos das un paso en falso, te vas a caer. Y eso no es que uno piense de otra manera y otro piense de otra. La ley es una sola, es la ley de la gravedad, que la atracción de la tierra te va a matar si vos te caes de un lugar alto. Y con la religión es así, hay una sola verdad de Jesucristo. No podemos tener la puerta abierta a un montón de cosas, tenemos que tener la puerta abierta a la palabra de Dios. La palabra de Dios hace entender a los simples. La palabra de Dios nos hace ver dónde estamos y nos cierra las puertas a otras cosas para mantenernos en la verdad, pero lo hace la palabra de Dios. Es la que te habla del pecado, es la que te habla del infierno, es la que te habla del cielo, es la que te habla de la condenación, es la que te habla de un Dios santo, es la que te habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, perfectos, un solo Dios en tres personas. Es la que te muestra lo que Dios hizo. Es la palabra de Dios que ilumina y que alumbra. Entonces una exposición a las palabras ilumina el corazón de la persona que está
realmente prestando atención. Y creo que uno de estos ejemplos es la historia del rey Josías. A mí me encanta la historia del rey Josías. Yo lo he mencionado varias veces, pero ustedes se acuerdan de este hombre que a los 8 años empezó a reinar, a los 16 años empezó a limpiar Jerusalén de todas las abominaciones, y a los 22 años este hombre escuchó por primera vez, después de limpiar la casa de Dios, encontraron el libro, empezaron a leer delante de él, escuchó todas las maldiciones que vendrían y los castigos de Dios por la desobediencia, y este hombre rasgó sus vestidos y lloró delante de Dios. Y hay un detalle muy importante porque el escritor nos dice que esto fue lo que hizo Josías. Rasgó sus vestidos y mostró lo que había en su corazón. Pero cuando van a Hulda, la profetisa, a preguntarle, cuando Josías manda, pregúntenle qué tenemos que hacer. Hulda, la profetisa, dice, lo que Dios vio, primero no fue el rasgar tus vestidos, sino que vio tu corazón quebrantado. Porque eso es como Dios trabaja. Nosotros podemos quebrantar nuestros vestidos y decir, mira qué mal estoy porque no estoy prestando atención a la Escritura, porque soy un mediocre, y Dios está mirando el corazón y dice, esto te va a durar hasta hoy a la noche. Pero cuando Dios ve el corazón, no le importa tanto tus vestidos, no le importa tanto la reacción de afuera, le importa que tu corazón ha sido quebrantado por la Escritura. Eso es lo que pasó con Josías. Dios iluminó con la exposición de la palabra, y lo único que estaban haciendo era leyendo, iluminó su corazón. Una sana madurez es la que puede marcar su crecimiento espiritual señalando los textos puntuales de la Escritura que le dieron mayor estatura espiritual. Lo voy a repetir. Una madurez, una sana madurez es aquella que puede marcar su crecimiento espiritual. Yo marco mi crecimiento espiritual al señalar una verdad espiritual de la Escritura en un texto puntual que yo he leído, o en un capítulo, o en un libro de la Biblia, que marcó mi vida en forma especial. Y esto fue lo que pasó con los discípulos en el camino de Emaús. Cuando Cristo les abría las Escrituras, dice que cuando ellos vieron a Cristo, que se manifestó delante de ellos y desapareció, ellos dijeron en versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? La palabra de Dios, y nos hablaban de Él. Tu amor a Cristo es la verdadera evidencia y la verdadera respuesta de que la Biblia te ha hablado. Pues no es un texto simplemente que va a cambiar tu conducta. Cambia tu conducta porque vos querés amar a Cristo como no lo has hecho hasta ahora. ¿Me explico lo que quiero decir? No es solamente un cambio moral, no es un moralismo. Es amar más a Cristo. Quiero asemejarme más a Cristo. Estoy en una mediocridad que no cambia, no tengo luz de la Escritura. Entonces, un ingrediente de la mediocridad espiritual es la falta de madurez que solo la palabra de Dios puede quitar. Debemos hacernos a menudo la pregunta que Felipe le hizo al eunuco. ¿Recuerdan? Lo encontró en el carro, iba leyendo el profeta Isaías, y la pregunta que le hizo, ¿entiendes lo que lees? Así que yo te pregunto, ¿entendés lo que estás leyendo de la Biblia? Si está afectando, no te estoy diciendo que no entendés nada, sino si realmente estás entendiendo lo que estás leyendo, ¿te está iluminando el corazón? Fabuloso que nosotros avancemos con la lectura cronológica de la palabra de Dios, o que leamos la Biblia todos los días y todo el año. Debemos hacerlo, es hermoso. Pero ¿entendés lo que lees? ¿Está cambiando tu vida la lectura de la Biblia? ¿O simplemente está amontonando conocimiento? Bien, la tercera cosa, ¿por qué tenemos que reenfocarnos en la Biblia para salir del letargo espiritual, de la inmadurez o de la mediocridad? Es un deseo insustituible de la palabra de Dios. No solamente por lo maravillosa que es la palabra de Dios, no solamente porque ilumina la palabra de Dios, sino porque es insustituible. Fíjense lo que dice el versículo 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Y yo creo que es otro de los aspectos que la Escritura presenta para demostrar si nosotros somos inmaduros y de esta forma evitar la mediocridad espiritual. ¿Cuál es? Bueno, la falta de apetito. La falta de apetito no es una buena señal de salud. Muchas de las personas que están desanimadas o están enfermos, que pasan al hospital, el médico dice, ¿qué pasa? No quiere comer. No quiere comer. No, tenés que comer algo, le dicen, tenés que comer algo. O está desanimado y dice, tenés que comer. ¿Por qué? Es que tenés que comer algo, porque necesitas comer algo, porque todo es una cadena, es una bola de nieve esto.
La falta de apetito espiritual muestra un problema más profundo. Problema de ansiedad, problema de tristeza profunda, etcétera, etcétera. ¿Saben? Nosotros tenemos en la puerta, en la vereda de casa, un árbol, siempre verde se llama, que nos vuelve loco porque tira las hojas, nunca termina eso, pero siempre está verde, esa es la verdad. Y ahí hay un nido de zorzales. Yo soy el guardián de los zorzales, porque yo ya sé cuando el zorzal está en peligro, yo ya aprendí cuál es el canto, cuando está en peligro, cuando está contento, cuando está llamando a la señora o el marido, o cuando está amaneciendo. Todos saben cómo canta el zorzal en la mañana. A las 4 de la mañana ya está cantando. Pero sabe que es la segunda tanda de pichones que tiene. Y da justo a la ventana de nuestra cocina. Y uno se da cuenta cuando llega la mamá o el papá con la comida. Es un griterío eso, es un griterío. Y sabe que va cambiando, el sonido cada vez más grave, ¿no? Más fuerte porque va creciendo, pero no los paran con nada. Cuando quieren comer, quieren comer. Hace años atrás, cuando vivíamos en Regina, yo puse una cámara web, la conecté, no me pregunten cómo, hice cables, todo, pero la puse arriba del nido y yo veía cómo comían los zorzales, los pichoncitos, abrían su boca ahí. Y saben que eso es lo que dije de la leche hoy. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos, o como pichones recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Qué más necesidad tenemos? ¿Necesitas saber griego, como fue escrito en el Nuevo Testamento, para entender lo que dice ahí? No. Para que por ella crezcáis para salvación. Es la palabra de Dios. Usted encuentre creyentes maduros que le ayudan en su vida, que le aconsejan bien, y detrás de eso va a encontrar personas que leen su Biblia, y que meditan en la Escritura, y que confiesan sus pecados. Pero es un profundo deseo, como estos pichones, zorzales, un profundo deseo insaciable. Y es lo que está diciendo el salmista. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Y ya ven que cuando Pedro dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no deja nada fuera de escena. Porque el versículo 1 dice, desechando pues toda inmundicia, toda avaricia y abundancia de malicia. Similar a Santiago capítulo 1, versículo 21. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si no es por falta de ánimo, si no es por un estado de desánimo o de ansiedad, ¿cuándo no tenés ganas de comer? Algunos van a decir nunca. ¿Cuándo no tenés ganas de comer? Cuando estás saciado, ¿verdad? ¿Estás saciado? Si estás bien, no comes más. Bueno, Pedro está diciendo que las personas que no desechan ciertas cosas en su vida, avaricia, envidia, un enojo, actitudes incorrectas en el corazón. Déjenme leerle rápidamente porque quizá alguna de estas te pega bien de cerca. Dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que son malas actitudes, desead. Es un mandato, desead, como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead. Entonces, no hay deseo por la leche y no hay deseo por la escritura porque hay otras cosas que están llenando el corazón y que están ocupando mi mente. De envidia, de celo, enojo. Entonces no puedo concentrarme a leer la escritura porque estoy lleno ya. Pero si uno lo desecha, le dice Dios, no puedo seguir con esto, necesito tu palabra, necesito que me hables. Entonces Dios llena el corazón, verdaderamente. Tenemos ejemplos clásicos de cómo responde una persona. Salmo 42 los hijos de Coré escribieron este salmo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quizás nosotros no hemos tenido la posibilidad de escuchar un ciervo bramando por las corrientes de las aguas, pero dicen que el bramido del ciervo es impresionante cuando está buscando agua. Se escucha a distancia de kilómetros. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿No es cierto que Dios nos da ejemplos muy sencillos y prácticos? ¿Quién no puede entender lo que está diciendo cuando un siervo brama? Salmo 63. Mi alma te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Han visto fotos del Sahara? ¿Han subido a la barda donde no hay nada de agua? ¿Y cómo lo sentimos?
Job lo dijo de otra manera en capítulo 23, versículo 3. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. A ver, repito, no es un mero deseo de leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia este año que viene, voy a empezar en enero, el 1 de enero voy a leer la Biblia todo el año, 2025 me voy a encontrar al final leyendo toda la Biblia. No es un mero deseo por leer la Biblia, es un deseo por obedecerla. Es un deseo por ser conformado más a lo que ella enseña, por ser más imitador de Cristo, por ver el corazón conformado a la voluntad de Cristo y no tantas distracciones y pérdidas de tiempo que tenemos en esta vida. Esto nos distrae más que muchas otras cosas, a todos, o cualquier aparato electrónico nos distrae, desde el televisor hasta la computadora, la tablet, el celular. Y no es que tenemos que, como dijo un pastor, no castiguemos las redes sociales, no les peguemos, porque no tienen la culpa. Nosotros tenemos que cuidar. Tenemos un deseo insustituible por la palabra de Dios. Ese es el punto, que no hay nada que pueda superar eso. Dijo un autor así: un deseo tan profundo por la palabra de Dios ciertamente no es algo común en la experiencia humana. La mayoría de las personas, incluso los cristianos, ignoran sus Biblias, tal como suelen ignorar las estrellas. ¿Cuántos de ustedes en una noche estrellada, como probablemente tengamos hoy, salen a su patio, miran las estrellas y dicen, wow? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros viajamos por una ruta o salimos a un lugar donde está muy oscuro en una noche estrellada y nos quedamos un rato mirando las estrellas? No lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ya nos acostumbramos a ver las estrellas. Ya nos acostumbramos. Estamos tan acostumbrados a ellas que apenas si le damos una mirada fugaz. Y eso es lo que pasa con la Biblia. Ya nos acostumbramos tanto a la Biblia que le damos una mirada fugaz. Aunque la leamos año tras año, no le prestamos atención. Ciertamente, la falta de sed por la palabra de Dios es una evidencia de mediocridad espiritual y tiene que ser combatida. Bien, entonces, vamos avanzando, ya porque no quiero extenderme mucho. Recuperemos el enfoque por la palabra de Dios, versículos 129 al 131. Y en segundo lugar, roguemos por la gracia necesaria. Versículo 132 dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Todas estas verdades que vimos, de versículos 129, 131 y 132, el maravillarnos, el ser iluminados por la palabra de Dios y también el poder suspirar por la palabra de Dios, sabemos nosotros que no es como debería ser. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es rogar por la gracia de Dios a nuestras vidas. Tenemos que rogar. Es la primera y la esperada respuesta que debe tener alguien que se da cuenta que su vida está en un estado de mediocridad simplemente porque no se maravilla, simplemente porque no es iluminado, simplemente porque no está suspirando por la palabra de Dios como debe. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hace una persona que está consciente de estar batallando contra la mediocridad en su vida? Bueno, ¿sabe lo que es muy común? Es hablar con otros y decir, yo estoy, es re difícil, estoy así todo el tiempo. Pero sí, yo también. Y pensamos que esa reacción es como cuando uno está corriendo y no, descansa y dice, bueno, alivio, ¿no es cierto? No, me falló la edad. Está con un pequeño alivio y dice, bueno, sí, y habla con otro y le pasa lo mismo y dice, yo también. Bueno, ¿sabe qué? No debe ser esa la reacción. Debe ser la oración. Mi boca abrí y suspiré. El trajín, las presiones laborales, las presiones financieras, las distracciones virtuales y otro tipo de distracciones se han transformado en ligaduras, que ahogaron la oración en nosotros. Ya no tiene sentido que ore. ¿Y para qué? Otra vez me pasó lo mismo. Son ligaduras, pero el salmista dice, mírame y ten misericordia a mí. ¿Sabe que si algo va a cambiar, tiene que ser siguiendo el ejemplo del salmista? ¿No te causa desesperanza esto? Tenés que recordar, la Biblia dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, ¿no? Isaías 45, 22, si no me equivoco. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Si una mirada al Señor de parte nuestra es suficiente para salvarnos, imagínense lo que hará una mirada de Dios a nosotros.
Así que el salmista dice, mírame, Señor, poné tu atención en mi vida. Porque Dios es tan misericordioso con cada individuo. Dios es misericordioso con cada individuo. ¿Y saben por qué? Sabemos que es así porque el Calvario, la cruz de Cristo, es la prueba constante de este hecho. Hoy vamos a recordar la muerte de Cristo. Y esto es una prueba constante de que Dios sigue teniendo misericordia de los pecadores. Y si tiene misericordia de los pecadores, ¿cuánto más va a tener misericordia de los pecadores perdonados? Aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo, han sido limpiados de sus pecados. Pero tenemos que hacerlo personal. Señor, sé misericordioso conmigo. Mírame y ten misericordia de mí. Usualmente cuando oramos en forma plural. Estamos en la iglesia y decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Pero aquí el salmista está orando en forma personal. Yo necesito tu misericordia. Yo necesito rogar por la gracia necesaria. Porque me pierdo, porque deja de iluminarme la palabra de Dios. Porque dejo de maravillarme. Porque dejo de priorizar la Escritura. No tengo sed por la palabra de Dios. Señor, ten misericordia. Y Dios tiene la costumbre de hacer esto. Dice, acostumbrás a hacer esto con los que aman tu nombre. Dios es un Dios que está acostumbrado a condescender. Cuando vino Cristo a la tierra y Zacarías, el papá de Juan el Bautista, oró, dijo que fue la misericordia de Dios con que nos visitó de lo alto de la aurora. Está hablando de Cristo. Dios es un Dios misericordioso. Y eso es donde nosotros encontramos que radican muchas veces nuestros obstáculos. Creemos que Dios no va a estar acostumbrado a escucharnos y a mirarnos, pero Dios tiene esa costumbre. Nuestro amor por Dios no es como su amor por nosotros. Nuestro amor por Dios es falible, pero el amor de Dios para con nosotros es eterno. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dios mide su amor, Dios mide su amor para con nosotros a través de la cruz de Cristo, es eterno. Pero si Dios mide nuestro amor para con Él, lo mide a través de una cosa, es la obediencia. La obediencia cada vez que Dios nos habla por su palabra y confesamos nuestro pecado. Dios dice, este realmente me ama, realmente me ama. Por eso oramos para que Dios nos vea siempre en su misericordia. No hay una base en nosotros para que Dios, mira cómo yo siempre leí la Biblia y me congrego. No. Recuerden que el Padre del Hijo pródigo fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y Dios es movido a misericordia cada vez que nosotros volvemos en sí y le confesamos un pecado. Vuelvo en sí. ¿Cómo estoy haciendo esto con mi tiempo? ¿Cómo estoy haciendo esto con mi dinero? ¿Cómo estoy haciendo esto con mi hermano en Cristo? ¿Cómo estoy haciendo esto con la lectura de la Biblia? Volvemos en sí y Dios es movido a misericordia, ilumina nuestros corazones. Número 3, las peticiones finales. Repasemos las peticiones importantes. Reenfoquémonos en la palabra de Dios, recuperemos el enfoque, roguemos a Dios por gracia. En tercer lugar, repasemos las peticiones importantes. ¿Qué vamos a orar a Dios? ¿Qué vamos a orar a Dios para batallar contra la mediocridad y salir de este estado de letargo espiritual? Bueno, la primera cosa es que el pecado no se enseñoree de nosotros. Versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, la primera petición puntual del salmista y que nosotros podemos hacer propia tiene que ver con la manera en que la palabra de Dios va a ayudarnos a caminar de una forma que demuestre que en nuestras vidas no hay pecados que se enseñoreen de nosotros. Ninguno. Algunos son propensos a áreas de inmoralidad. Otros son propensos a áreas de inmoralidad sexual. Otros son propensos a áreas de inmoralidad ética. Otros son propensos a áreas de inmoralidad económica. Todo esto es inmoralidad, no es moralmente bueno. Algunos tienen propensión a una cosa y otra. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo la palabra de Dios me va a ayudar a caminar de tal manera que esa propensión no llegue a ser algo que se instala en mi vida y se enseñorea de mi vida? Ese es el punto. El problema no pasa por no pecar, porque sabemos que esto no es así. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Todos nosotros pecamos, todos nosotros hemos pecado y probablemente estamos pecando algunos de nosotros en este momento, de alguna forma u otra, y vamos a hacerlo en el resto del día, y vamos a hacerlo mañana. No se trata de no pecar. Es imposible, aunque estemos en Cristo. El problema es quién tiene el control.
Ese es el punto. ¿Quién tiene el control? Porque el pecado, como lo presenta aquí la Escritura, y como lo presenta en otros lugares, es un tirano. El pecado es un tirano. Se te va a presentar como el mejor amigo. Se te va a presentar como lo más agradable. Se te va a presentar como lo más precioso. Se te va a presentar como lo único que te puede dar la satisfacción y la felicidad que querés en ese momento. Porque lo querés, si yo lo hago, me va a dar felicidad. Es mentira. Es un tirano. El pecado nunca da lo que ofrece. El pecado se enseñorea de nuestras vidas. Esta palabra que está aquí, ninguna iniquidad se enseñorea de mí, es una palabra usada en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, en el capítulo 5, versículo 15, cuando Nehemías se enojó con los gobernadores y con los señores de la tierra porque se enseñoreaban de los pobres. Los controlaban y Nehemías se recalentó, como diríamos nosotros, se reenojó Nehemías. No pueden hacer eso, no se pueden enseñorear de ellos. Es decir, controlaban sus vidas. Económicamente tenían el poder para hacerlo. Esa es la palabra usada aquí. El pecado te controla. Y eso es lo que el salmista dice: oro para no ser una persona mediocre, que mis pasos sean ordenados con la palabra. Nos hace infelices, nos hace mediocres. Y la palabra de Dios es la que puede ordenar, o la palabra puede ser también traducida como establecer. Establece mis pasos con tu palabra. Pasos tiene que ver con conducta, que en mi vida refleje que está ordenada de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, si tengo una situación matrimonial en mi vida y el pecado en mi vida se enseñorea de mí, porque yo me acuesto, me voy a dormir con mi esposa y no me hablo hasta el otro día y me levanto con un mate o con lo que sea, como si todo no hubiera pasado. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero el pecado ya se está enseñoreando de tu vida. Entonces necesito la palabra de Dios que me establezca y me diga que el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, como a su propia vida. Si tengo un problema con el dinero y el dinero me está generando situaciones adversas, necesito que la palabra de Dios me ordene el camino y me recuerde que raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tengo un problema con la crianza de mis hijos y la Biblia me dice que la vara es parte de la disciplina de Dios, pero también no exasperar a mis hijos, yo le pido a Dios que establezca mi vida y en obedecer a la palabra de Dios, para que el pecado no se enseñoree de mi vida, para que yo no me sobrepase con mi hijo, pero tampoco le dé rienda suelta a mi hijo. Necesito que Dios me ordene. ¿Se dan cuenta que no estamos hablando de grandes acciones pecaminosas, sino de la vida cotidiana? Ordena mis pasos, la vida cotidiana. La Biblia puede establecer nuestra vida, nuestro andar, nuestras decisiones para que la valoremos más. Y el Nuevo Testamento contiene una exclusiva y eficaz fórmula para desarrollar Salmos 119 y 133. Me refiero a lo que Pablo dice a los romanos. Les dice en capítulo 6, donde da el primer mandato que aparece en el libro de Romanos, está en capítulo 6. Dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que yo no necesito obedecer al pecado. Yo estoy bajo la gracia y yo no necesito obedecer al pecado porque Cristo ya lo venció. No necesito responderle así a mi esposa. No necesito tratar así a mi hijo. No necesito malgastar el dinero por más que soy tentado a hacer esto, porque no se va a enseñorear de mi vida el pecado. No hace falta que haga esto. Eso es lo que está diciendo, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es la primera petición. Es decir, está implícito en esta petición del salmista y que nosotros tendríamos que apropiar. Lo que está implícito es la disposición a responder con obediencia a la palabra de Dios y no a los impulsos del pecado. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si no obedeces la palabra de Dios, el pecado se va a enseñorear de tu vida. Segunda petición que debo hacer es que las tribulaciones no obstaculicen mi obediencia. Versículo 134, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. No solo el pecado busca derrotarnos a nosotros,
también los pecadores buscan derrotarnos a nosotros. Y me estoy refiriendo a situaciones que pueden distraernos. En pruebas, en aflicciones, nos distraen. Personas que nos tratan mal. O situaciones en el hogar que enfrentamos, no solamente fuera del hogar. Y cuando nosotros estamos distraídos y estamos molestos por lo que nos está pasando, esto no favorece una vida ordenada con la palabra de Dios. Y ciertamente no favorece a que seamos maduros, sino que vivamos en mediocridad. Dijo el predicador Spurgeon, poco sabemos cuánto de nuestra virtud se debe a nuestra libertad. Si hubiéramos estado en lazos bajo tiranos altivos, podríamos haber cedido a ellos y en lugar de ser confesores ahora podríamos ser apóstatas. Lo que está diciendo es, nosotros no sabemos lo que somos hasta que somos probados. Es muy fácil decir, yo soy fiel al Señor, pero cuando te pongan un revólver sobre la nuca o sobre la sien y te digan, ¿qué? O cuando tengas opresión, o cuando te opriman en tu trabajo, o lo que sea, me pregunto si vas a resolver. Y Spurgeon dice, quizás si fuéramos probados de otra forma, dejaríamos de ser confesores de Cristo y seríamos apóstatas, porque no duraríamos ni 2 minutos. Las pruebas muestran, pero oremos a Dios que nos ayude, que nos sostenga. Quizás podríamos decir que no estamos en una situación de persecución, pero como dije, ¿qué de situaciones laborales que te afligen o familiares? Entonces el asunto es, ¿qué nos motiva a orar por la protección de Dios en las tribulaciones? ¿Qué es lo que nos motiva a orar por la protección de Dios en las tribulaciones? Que Dios me guarde las tribulaciones. Bueno, el salmista tenía un objetivo claro, es la obediencia a la palabra de Dios. Porque quizás nuestras oraciones para que Dios nos libre de aflicciones es para no tener problemas solamente, no las queremos pasar mal. Pero ¿qué dice 1 Timoteo 2? Que tenemos que orar por las autoridades ¿para qué? Para que vivamos quietos, reposadamente, en toda piedad y honestidad, y que podamos seguir predicando la palabra de Dios. No es para que yo no pase mal, sino para que tenga un propósito mejor. Entonces, si queremos ser librados de opresiones, que busquemos la verdadera motivación para hacer esto. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. No, líbrame de la violencia de los hombres y me siento bajo una sombrilla a tomarme un jugo. No, yo no quiero no quiero desobedecerte. Así que ser librados de la violencia por motivos personales, sin buscar la posibilidad de honrar a Dios, lo que va a pasar es que nos vamos a volver egoístas y no piadosos. Y ya terminando, los próximos 2 versículos nos enseña que nosotros tenemos que orar no solamente para que Dios ordene nuestra vida, no solamente para ser librados de tribulaciones, pero también para que siempre busquemos el favor de Dios, dice el versículo 135, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Este versículo nos hace acordar a número 6, número 6, 24 al 26, que está la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz y tenga de ti misericordia. Bien. Bueno, nosotros no sabemos cómo estaba el salmista acá. Viene orando bastante bien, viene mostrando que su deseo es por Dios y por su palabra. Pero cuando él está diciendo, haz que tu rostro resplandezca sobre mí, está diciendo que a veces no se siente bien. Sus pecados le ganan de mano y necesita que Dios le ilumine. Quizá consciente de pecados o de alguna situación donde percibía que estaba inquieto y sin paz. Señor, resplandece, mírame. Así que cuando mira, ve el rostro de Dios que está observándole y que le está dando paz. Es una petición de humillación. La Biblia dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, yo sanaré su tierra. Así que es una buena oración. Así, si vamos a tener victoria sobre una vida espiritual mediocre, nosotros necesitamos saber que el favor de Dios es imprescindible. Para que no pensemos, mañana empiezo a leer la Biblia, mañana empiezo a orar, no me pasa ningún día sin que yo lea la Biblia y ahí voy a lograr todo. Necesitamos el favor de Dios, su gracia en nuestras vidas. Sin su gracia es imposible. Y básicamente conocer el rostro de Dios que brilla sobre tu vida es estar en paz con Dios y saber que Él está en paz contigo. En otras palabras, que te examinaste. Tomaste tiempo para examíname Dios, Salmo 139, examíname Dios. Y finalmente, para
batallar y tener victoria sobre la mediocridad, necesitamos reaccionar ante la palabra de Dios descuidada. Dice el versículo 136, ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. No mis ojos, sino las personas no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Está usando una hipérbole. Una hipérbole es una figura literaria, una figura literaria que se utiliza en este caso para hacer las cosas más grandes. También puede hacerlas más pequeñas, pero en este caso para hacerlas más grandes, una hipérbole. Porque nadie tiene ríos que descienden de sus ojos. Pero cuando uso una hipérbole es para llamar la atención y decir, realmente esto me afecta mucho. No paro de llorar. No paro de llorar. Y lo que me afecta no es que me traten mal. Lo que me afecta no es ninguna otra cosa. Me afecta, realmente me afecta que la palabra de Dios no esté siendo guardada. A veces cuando vemos o sabemos de un hermano que está en falta, nos afecta porque queremos hablar, porque la conciencia me dice algo, porque no podemos dejar que esto pase, pero no nos afecta el pecado. No nos afecta el pecado de otras personas. ¿Te afecta cuando sabes que otro no lee la Biblia? A mí me afecta. ¿Te afecta cuando ves que otros no aplican la palabra de Dios en su vida en situaciones de matrimonio, en situaciones de trabajo, en situaciones de conducta, de forma de conducirse, de hablar, de expresar? ¿Te afecta? A mí me afecta, porque la Biblia es clara sobre lo que enseña en la conducta de una persona. Entonces, no perdamos de vista por qué el salmista está haciendo esto. Si dijera simplemente estoy triste porque no hacen caso a tu palabra, quizás nos identificaríamos, pero no es lo que dice. Estoy triste porque no obedecen. Realmente estoy triste porque no obedecen. Pero se llaman cristianos pero no obedecen. Dicen que aman a Cristo pero no obedecen. Me duele. Dicen que son iglesia pero no se predica la Biblia. Dicen que son pueblo de Dios pero uno va a ese lugar, escucha y no se enseña la Biblia. Me duele eso. Afecta la vida de una persona que no quiere ser mediocre. Tienen la palabra de Dios en altura. Pablo dijo, cuando vio que los gálatas no hacían caso a la palabra de Dios, él dijo, yo tengo dolores de parto por ustedes, hasta que Cristo sea formado. Me duele. ¿Cómo es posible que estén haciendo lo que hacen? Eso es parte de una vida que vence la mediocridad. Te duele ver que la palabra de Dios no está siendo obedecida. Profundo dolor. Jeremías lloró por la herida de su pueblo. El profeta Jeremías lloró por la herida de su pueblo. Lot, con todos sus pecados, se dolía por el pecado de Sodoma. Lo dice 2 Pedro. Y Jesús lloró sobre Jerusalén. Y Jesús se enojó al mirar a los hombres que estaban en la sinagoga, que tenían dureza de corazón, pero tuvo compasión, entristecido por la dureza del corazón de ellos. La falta de este espíritu es siempre un rasgo de dureza y orgullo. Una mancha dolorosa en la profesión del Evangelio. La falta de esta sensación es una mancha dolorosa en la profesión del Evangelio. Si no te duele que la Biblia sea desobedecida por el pueblo de Cristo. Y terminando, aquí encontramos un creyente que ha madurado, está creciendo en su fe, le afecta el pecado de los demás, le afecta mucho y muestra que realmente está maravillado en la palabra de Dios. Preguntas para finalizar. ¿Perdiste la capacidad de maravillarte en la palabra de Dios? Hoy pedile perdón a Dios por eso. ¿Dejaste de ver cómo el Espíritu Santo puede iluminar tu corazón para discernir áreas de tu vida en que necesitas crecer espiritualmente? ¿Dejaste de pensar y pedir que Dios, ¿en qué no estoy creciendo? ¿Más madurez? ¿Más claridad? ¿Cuántas cosas son más deseables para tu vida que la leche espiritual no adulterada? ¿Cuántas cosas son más deseables para tu vida que la Biblia? De verdad te pregunto, ¿vas a seguir excusándote? ¿Estás orando por un cambio radical? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a orar que Dios ordene tu vida con la palabra de Dios? La mediocridad espiritual en nuestras vidas se mide también por cuánto buscamos al Señor y cuánto nos afecta no solamente nuestro pecado, sino el pecado de los demás. Que Dios nos ayude a recordar esto.
Que algo de lo que hablamos hoy, la exposición, ilumine nuestros corazones. Y la semana que viene estemos aquí, quizás no recordando todo este sermón, pero podamos decir, soy distinto a la semana pasada. Algo marcó mi vida, definitivamente. Eso es lo que Dios quiere. Oramos antes de recordar la cena. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre por las Escrituras. Y pedimos, Señor, que nos mires y tengas misericordia de nosotros. No queremos vivir en la mediocridad, en baja calidad. Queremos crecer, queremos ser ordenados con tu palabra, queremos maravillarnos de la Escritura, queremos saciarnos de tu palabra, queremos disfrutar de ella, Señor, y queremos dolernos por el pecado de aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Despiértanos, Señor, despiértanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.